Hoy tenemos una clase bastante interesante sobre tejido social. Les va a encantar. Bien, hoy es 11 de agosto del año 2020 y estamos con noveno B. Les decía que vamos a ver un tema nuevo. Hoy vamos a hablar acerca del tejido social porque es un elemento importantísimo en la filosofía agustiniana. Todo esto que hemos venido abordando de la ascesis, del buen comportamiento, del crecer cristianamente, etcétera, etcétera, tiene un sentido solamente si se ve en la gente, ¿sí? La carta del apóstol Santiago, ¿sí? Quien quiera, búsquela, empezando, tiene un nombre muy bonito, empezando por ahí. La carta del apóstol Santiago dice algo muy interesante en el capítulo 5 y es, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe, precisamente denunciando que un comportamiento no acorde al evangelio no puede ser testimonio de mensaje cristiano. Es decir, si la persona es de aquellas que va a misa, pero una vez sale, le gusta seguir haciendo las mismas maldades de siempre, no está llevando un verdadero mensaje cristiano y no debe considerarse su posición como la de un verdadero creyente, como la de un verdadero seguidor del evangelio. No, simplemente lo que pasa es una persona, en esos casos, es una persona que tiene una ideología, es decir, puede comprender que la existencia de Dios sea una idea en la cabeza, pero no alcanza a materializarla, lo cual resulta ser muy problemático. Precisamente la filosofía de San Agustín tiene un elemento supremamente importante y es que llama la atención sobre el elemento de cuidar la comunidad, ¿sí? De que mi mensaje tiene sentido si yo lo logro transportar hacia la gente, hacia el pueblo, hacia el que me escucha, hacia el prójimo. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente enfocarnos en ese tema. Recuerden que la clase pasada les había hablado, no sé si hicieron todos la actividad, pero habíamos quedado en dos posibles opciones. Una, pues la clase llamada primer enfoque social, y era elegir una de dos cuestiones. ¿Qué significa extra salus non, extra ecclesia non salus? Es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Y dos, cómo hacer una buena confesión. Me faltaron 8 trabajos por entregar, que son los que aparecen aquí. Creo que algunos la hicieron, pero no le dieron entregar. Entonces, pues no sé si lo van a editar más o algo así. Quienes están en esta lista, por favor, me confirman. ¿Están presentes? Sí, profe, voy a mirar qué pasó, bueno. Vale. Si no debe ser eso, que falta darle entregar, pero por favor revísenlo. Juan David García no está, ¿verdad? Juan David no está. Y pues eso. Otra cosa, muchachos, era que no se preocupen por la nota que apareció en el acumulado de Academics, porque pues solamente había registrado una nota. Entonces, anoche precisamente iba a subir notas, iba a ponerme a calificar, pero yo dije, mejor voy calificando y una vez voy subiendo Academics, porque si no es doble trabajo, después ir a revisar. Entonces, bienvenido, Juan David. Entonces, quienes están aquí, por favor, quienes están en esta lista, les recomiendo que cuanto más pronto sea posible, eh, por favor me entreguen esta actividad. Es para hoy, ¿no? Y de la vez pasada creo que todos ya habían entregado, pero voy a confirmar. Sí, faltan dos. Miguel Ángel y Santiago Ramírez. Esas dos actividades me faltan. Miguel Ángel está por ahí, Santiago Ramírez está ahí. Miguel Ángel y Santiago. Sí, profe. ¿Entregaste esa actividad? Señor, ¿Esa actividad la entregaste, la de la semana 2? pues ya la tengo hecha, pero todavía no la he subido. Mira, es que es para el 21 de julio y estamos a 11 de agosto. Por favor. ¿Y Miguel? Sí, profe, qué pena. Ya la subí. ¿Miguel Ángel Cruz? ¿Miguel Ángel Cruz está? Sí, profe. Miguel Ángel, ¿hiciste esa actividad? No recuerdo bien. Debo Vale, revisar si la subí. necesito que esté hoy, ¿vale? Hoy, por favor. Ya llevamos bastante tiempo, entonces, por favor. ¿Listos? Y bueno, entonces eso sería lo referente a la clase, digamos, como tal de las notas que llevamos hasta este momento. Le voy a solicitar, muchachos,
Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esta va a ser la última actividad que vamos a hacer. Entonces, les solicito que por favor en su cuaderno vayan tomando nota y coloquen como título tejido social. Voy a irles dejando los datos por aquí por el chat. Como título, tejido social. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere la expresión tejido social? ¿Les suena algo? ¿No? Tejido social. A ver, vamos a preguntarle ¿a quién le preguntamos por aquí? Santiago Gómez, ¿a qué te suena la expresión tejido social? No sé, profe, me suena como a los que mantienen la sociedad, o sea, como los que ayudan a mantener una sociedad. Va por ahí, bien. A ver, Mariana Usme. Me suena como todas las personas que hacen parte como de lo que tiene que ver con lo social. Más acertado aún, muy bien. Carla Baracaldo, por favor. Profe, yo creo que también lo que decía Santiago, que es algo como las principales personas que están en la sociedad o los más reconocidos o algo así. Ok, vale, muy bien. Entonces, resulta que vamos a anotarlo de la siguiente manera en el cuaderno. Por favor. Por favor, en el cuaderno van anotando. Hablamos de tejido social. Hablamos de tejido social. Hablamos de tejido social como una metáfora sociológica que hace referencia a la medicina. Profe, perdón, ¿puedes repetir? Claro que sí. Voy a dejarlo sin embargo en el chat. Hablamos de tejido social como una metáfora sociológica que hace referencia a la medicina. Juan Esteban Osorio, bienvenido. Ahí está. Hablamos de tejido social como una metáfora sociológica que hace referencia a la medicina. En ella, un tejido es un grupo de células que unidas tienen una finalidad en la medicina. El tejido social puede, al igual que las células, romperse, desgastarse, enfermarse y ser reparado. En otras palabras, bueno, por favor, escriban esto que les dejé ahí en el chat y ya les digo la siguiente parte.
En otras palabras, un grupo de personas componen un tejido social. Los vínculos entre estas pueden ser fuertes, como en la familia, medianos, como entre amigos y colegas, o lejanos, como en el resto de la sociedad en general. ¿Listo? Por favor, anotamos eso, les explico y ya les comento de qué va a ser la actividad. Hoy nos vamos a poner un poquito de mal genio. ¿Terminaron, muchachos? ¿Listo, chicos? Bien. Entonces, nos referimos a esto del tejido social cuando hablamos de un grupo de personas que están juntas, ¿sí? Entonces, un tejido social puede ser el de grado noveno B. Ustedes, sin embargo, cada uno pertenece a un tejido social diferente, que es el de la familia, cada quien en su particular, y a la vez todos pertenecemos a un tejido social mucho más grande, que es la comunidad agustiniana. Entonces, si se dan cuenta, cada uno viene a funcionar como una especie de célula, cada uno es una célula, y hablamos de tejido cuando estamos junto a los demás, ¿sí? Esto parte de una premisa de la sociología y es que cuando estamos en comunidad nuestro comportamiento es diferente. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, voy a decirlo, esto es muy tonto, pero se vale. ¿Alguna vez alguno se ha quedado solo en la casa? Sé que hace mucho tiempo que no. Pero, por ejemplo, cuando uno está solo, uno tiende a actuar diferente a cómo se comporta normalmente cuando está en grupo, ¿no? Entonces, pues uno tiende a tener otro tipo de comportamientos precisamente porque se encuentra solo. ¿Eso qué quiere decir? Que buena parte de nuestro comportamiento está determinado por el modo en que la sociedad nos percibe. Entonces, dependiendo del grupo en el que estemos, buena parte de nuestro ser es el que se va a comportar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Yo casi nunca los molesto con esto, yo casi nunca los pongo a leer, casi siempre les traigo la información ya machacadita, les dejo las diapositivas, pero esta vez quiero que sean ustedes los que empiecen a investigar. ¿Por qué? Porque ustedes me van a tener que hacer un trabajo y es escribirme qué es un tejido social y cómo la violencia afecta ese tejido social, ¿sí? Van a responder esas dos preguntas en un video para la próxima clase. ¿Qué tan largo es el video? Una cosa de 2 o 3 minutos, se paran con su cámara, eso sí, bien arregladitos, con la chaqueta del colegio puede ser, y dicen, el tejido social es un compendio de, un compendio de individuos que están formados en una sociedad y la violencia lo que hace es que esos tejidos, es decir, esas células que venimos a ser cada uno de nosotros, empiezan a tener problemas entre ellas. Entonces, la violencia viene a romper ese tejido social y repararlo necesita, actos de perdón, reconciliación y no repetición, garantías para la paz, no lo sé. Ya vayamos en cada uno como lo defina, pero entonces esa va a ser la actividad que van a tener que hacer. Les pregunto una cosa, ¿prefieren que leamos este artículo aquí en la clase o cada quien lo lee por su cuenta? Una ventaja de irlo leyendo aquí por encima, o sea, si lo hacemos de esa manera, es que al leerlo en este contexto, al no leerlo acá, pues yo puedo dedicarme a explicarles un poquitico de qué se trata cada elemento que esté ahí. Pero si alguno prefiere más bien concentrarse y trabajar por su cuenta, pues también puede hacerlo. ¿Listo? ¿Están ahí, muchachos? Ok. Bien. Entonces, miren, la actividad es muy sencilla. Lea el siguiente artículo, que es tejido social, cómo la violencia afecta al tejido social. Realice un video contestando las preguntas 2 y 3. Mejores materiales serán publicados en la Semana Agustiniana. ¿Alguien tiene alguna pregunta con ello? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. Entonces, pues, no sé si prefieren explorarlo como por su cuenta o les voy explicando. Quedan 20 minutos, así que cualquiera de las dos opciones es legítima. Perfecto, listo. Entonces, ¿sí, Luisa? Profe, no te iba a decir que si nos podías ir, o sea, es que si lo podíamos ir leyendo acá, pues por mi Listo, parte perfecto. me gustaría mejor acá. Entonces les voy a pedir que por favor vayan poniendo en el chat yo y les voy dando la palabra y les digo qué es lo principal de este texto. Pues o sea, porque ya lo leí, entonces ya sé de dónde saqué las ideas principales. Quienes deseen vayan poniendo en el chat yo, les voy dando la palabra y les digo qué leer. Si yo subrayo aquí, ¿ustedes alcanzan a ver el subrayado? Así, por ejemplo. No se ve muy claro, ¿cierto? Sí, profe, ahí se alcanza a ver. Listo. Bien, comencemos. Entonces, señor Andrés Felipe Zambrano, los demás, por favor, váyanse anotando para que no sea aburrido solamente una persona leyendo. ¿Listo? Entonces, lo primero que dice aquí es que, pues, por favor, lee esta partecita de acá. Andrés Felipe. El tejido social, esa cosa de la que se habla mucho, pero de la que se dice poco. ¿Qué es el tejido social y cómo se construye? Vale, al principio dice, es que lo que pasa es que la sociología a veces no tiene palabras para hablar acerca de la gente, entonces lo que hace es tomar términos prestados de otros lugares. Entonces, vamos a ver, porque es que no sé por qué me aparece en una sola columna, no sé cómo hacer, pero bueno, esta partecita de acá. Vale. El término que se empleará en las líneas que siguen ha sido importante precisamente de la medicina. Ha sido importado de la medicina. Acá. Perdón, importó. Sigue, por favor. Se trata del concepto de tejido seguido del adjetivo social, que le otorga su explícita connotación sociológica.
¿Listo? Entonces, hablamos acerca de tejido social, simplemente diciendo tejido, al igual que en la medicina, que es simplemente hablar de grupos de células unidos, y social cuando hablamos de personas. Bueno, entonces, en cuanto al tejido social, el término, este artículo es escrito en México y pues denuncia que se ha visto afectado por la violencia, por los escenarios de bipartidismo, etcétera, etcétera. Son problemas que son muy cercanos a la realidad colombiana. Entonces, esto puede servirnos de guía para nosotros. ¿Alguien más desea leer, por favor? Para no desgastar a Andrés Felipe. Daniela, señorita Daniela Vargas, bienvenida. Hola, profe. Esta parte no, esta parte no, esta parte no. Bien, aquí dice que va a decir que es tejido social. A ver, solamente dice que lo va a mirar como desde la área del periodismo, más que el área académica, entonces pues está fácil de leer. Acá, señorita. Así pues, el tejido social está compuesto por todas las unidades básicas de interacción y socialización de los distintos grupos y agregados que componen una sociedad. Sigue. Es decir, por las familias, las comunidades, los símbolos identitarios, las escuelas, las iglesias y en general las diversas asociaciones. Es decir, todos los grupos a los que ustedes pertenecen, eso significa una sociedad. ¿Listo? Entonces, por favor, esta parte sí necesito que la noten ahí abajito, pues no les voy a dictar más, sino ya cada quien vaya tomando nota, váyase preparando para la universidad, que ya están grandecitos. Luisa Fernanda Torres, adelante. Ok, la célula fundamental que da forma al tejido social es la familia. Continúa. Aunque en la hora actual ha sido desacreditada en el debate ideológico, tanto por el individualismo posesivo que la considera una institución arcaica y superada por nuevas formas de interacción y socialización, como el conservadurismo, que tergiversa su significado y sus alcances, haciéndola pasar como el último reducto de una moral draconiana. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profesor, escucha bien. Perfecto. Resulta y pasa, esta parte que nos leyó Luisa es supremamente importante. ¿Qué es lo que pasa? La gente hoy en día rechaza a la familia, ¿sí? La familia ya dejó de ser importante. Y el problema es que del lado y lado se golpea a las familias, ¿sí? ¿Del lado de quiénes? Tanto del lado de los conservadores que empiezan a decir, es que es su tío y tiene que respetarlo porque es su tío y ya está, así sea un tío lejano que uno ha visto 2 veces en la vida, que no, que tiene que respetarlo y que tiene, mejor dicho, abrazarlo y tener toda la confianza con él porque es la familia. A eso es lo que se refiere esa moral draconiana, ¿sí? Como también del lado de las partes más liberales que piensan que por el hecho de que es padre y madre no hay mayor responsabilidad, no tengo responsabilidad con mis hermanos, no tengo responsabilidad con mis primos, con mis padres, incluso no tengo responsabilidad con mis hijos, porque es el lado de lo liberal. Entonces, tanto del lado de algunas políticas de izquierda como de derechas muy ideológicas, tenemos un problema y es que la familia ha caído en descrédito. Siendo la base de la sociedad, ahora todo el mundo piensa o muy individualmente o piensa que otros colectivos son importantes. Si no, ¿por qué otra razón es posible que las cenas familiares se dañen cuando el primo habla de Petro y la tía se escandaliza hablando de Uribe? ¿Sí? Porque ya la familia no es importante, simple y sencillo. Eso se está mandando a recoger y es una cuestión un poquito compleja. ¿Listo? ¿Quién sigue para leer, por favor? Si alguien más desea anotarse. Esto se empieza a poner un poquito más denso. Y si alguien se llega a sentir ofendido, puede salir de la reunión y hacer el trabajo por su cuenta tranquilamente. Por favor, si alguien más desea anotarse. Ya se anotó Andrés, se anotó Daniela, se anotó Luisa. Juan Felipe ya se fue. Muy bien. Daniela Beltrán, ¿me ayudas, please? Daniela. F por Daniela. Creo que Daniela no está. Hola, profe. Hola, ¿Profe, Daniela. desde dónde?
Ya te digo, ya te digo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta que además la familia ha caído en descrédito y ese debilitamiento tiene una cuestión muy compleja porque algunos asumen que es por el neoliberalismo, ¿sí? Arranca desde aquí, señorita, esta parte que te cerró hecho. ¿Por qué las familias se han debilitado económicamente? Adelante. Y no se trata del argumento reduccionista frecuentemente empleado por los partidos políticos de impronta esta- perdón, estatista popularista, que encuentran en la pobreza producida por el neoliberalismo la causa explicativa de todos los problemas sociales, sino un fenómeno ampliamente estudiado por sociólogos, economistas y politologistas bajo diversos conceptos. Y enfoques cuyo factor común es el señalamiento de la ausencia o la indiferencia de mecanismos de distribución de oportunidades de movilidad social que en último término contribuyen siglos de agotamiento o atrofia del modelo económico del cual las expresiones. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando dejan de importar las familias, empiezan otras cosas a tomar ese lugar. Toda nuestra existencia como seres humanos ha sido determinada y ha tenido éxito gracias a que uno tuvo una familia que lo cobijaba y lo protegía del mal. En esta sociedad en que se puede otorgar eso a las familias, ¿sí? Uno le puede otorgar a los hijos cosas suficientes para que exista sin necesidad de estar ahí presente y desarrollar necesariamente un estímulo social, entonces se tiende a descuidar las familias. Antes, pues era importante, y por ejemplo en la naturaleza, el ser humano tiene que estar cerca de la madre los primeros años de vida, porque de lo contrario va a fallecer, ya sea de hambre o ya sea de frío. En esta sociedad, como se pueden otorgar tanto cosas para suplir el hambre como el frío, sin necesidad de recurrir a la familia, pues entonces estamos perdiendo mucho esa importancia de la familia, ¿sí? Pero no solamente la familia, ahora no solamente las familias son las malas del paseo y las familias, y el mensaje es hay que independizarse de las familias y que pereza la familia, etcétera, etcétera, sino que además también hay otras instituciones de este tejido social que se han visto afectadas. Arturo Rosas, ¿estás ahí? Sí, hola, profe. Arturo, por favor, lee desde acá. Sí. Después de la familia, en orden de importancia para la conformación del tejido social. Sigue. Tú sigue. ¿Está la escuela como institución encargada de reafirmar los valores que se aprenden o deberían aprenderse precisamente en el núcleo familiar? Listo. Está la institución, que es la escuela, que es la que debe enseñar y debe reforzar cosas que ya vienen desde la casa, pero que nos encontramos en el panorama de hoy, que las escuelas también son vistas como sesgos ideológicos, es que esto no te lo enseñan en la escuela no te va a servir para nada, y sí, yo por lo menos como docente asumo parte de la responsabilidad en decir que a veces nosotros hemos cometido errores enseñando, por ejemplo, contenidos que no les van a servir a ustedes a futuro. Nos convertimos, por ejemplo, muchas materias, como ética, como las humanidades, las convertimos en las, entre comillas, materias de relleno, porque no les presentamos a ustedes cosas interesantes. Por eso es que muchas veces para ustedes, por ejemplo, agustinología puede ser una materia que digan ustedes, pero es que a mí no me enseña nada, solamente me sirve para subir el promedio. Y es justo, porque obviamente muchas veces las escuelas hemos fallado, ¿sí? Y quedamos como instituciones y entidades conservadores que no les aportamos nada. Pero también es necesario afirmar que las escuelas tienen más allá de los contenidos cosas que aportar. Por ejemplo, el hecho de unirlos a otros individuos más o menos de la misma edad, estrato social, nivel ideológico, económico, es algo que les ayuda a ustedes a conformar sociedad. Es decir, la escuela es algo así como un simulacro de lo que van a vivir en la sociedad, ¿sí? Para que precisamente esa salida
de la casa a la sociedad no sea un golpe tan brusco, sino precisamente se le conformen, se les enseñan unos valores, unos contenidos, de manera que ya tenemos algo que compartir con los demás, ¿sí? Y pues creo que eso ustedes lo han sabido. Muchas veces uno puede detestar el colegio, pero le gusta el espacio de, por ejemplo, compartir la hora de descanso con los amigos, hablar, etcétera, etcétera, las horas de deporte, los momentos de compartir. Eso es interesante y esos son espacios que otorga la escuela y a la que casi nunca se le hace mérito, ¿sí? Cuando hablan de la escuela, por lo general se hace la caricatura de este profesor regañón, sacando notas y poniendo tareas, porque sí, pero se descuida ese otro elemento que también es importantísimo y es que nos une a los compañeros. ¿Listo? ¿A qué se debe todo esto? Un individualismo ni el tenaz, que nos va a leer el señor Juan Pablo Sanabria. Johannes Paulus. Acá, profe, ¿qué pasó? Por favor. ¿Dónde dice más? ¿Desde dónde dice más? Sí. Okay. Más aún el individualismo posesivo que campea en las sociedades contemporáneas se caracteriza precisamente por el debilitamiento de esas instrucciones. ¿Sigo, profe? Sí, hasta el punto. Instituciones primarias de socialización. ¿Listo? Entonces, se les ha rechazado y ahorita lo que es un individualismo terrible, terrible, terrible. ¿Listo? Bueno, además de que ahora el término de familia se amplía a muchas cosas, parece ser que ahora una persona con un perro ya es familia, no decimos que no, pero es legítimo. Entonces, al cambiarse en los métodos de, digamos, como de constituirse las familias, que claro, obviamente eso está muy bien, no necesariamente una familia debe ser papá, mamá, hijos, eso está muy bien. El problema es que ahora se piensa entonces que cualquier persona puede llegar a ¿cómo lo decimos? Que lo que importa es el individuo, lo que importa es la persona y no importa las otras sociedades, el resto de la sociedad. Esto nos deja en algo muy complicado y el Estado poco o nada puede hacer porque el Estado funciona precisamente gracias a hablarle a sociedades grandes que están compuestas por sociedades más pequeñas que a la vez están compuestas por familias. Entonces esto es un poco complicado. Aquí voy a hablar acerca un poco de los derechos, como el derecho al aire libre, bla, bla, bla. Esta es una parte que es como muy idealista, así que la vamos a ignorar por ahora porque nos queda poco tiempo y me voy a enfocar en una última idea, casi al final del artículo, para que ustedes vayan teniendo en cuenta esta cuestión de la desintegración del tejido social. Bueno, la comunicación también es importante, la confianza, bla, 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 los días de la familia, etcétera, 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 esta parte sí. Esto, bueno, los profesores, los padres de familia, todos son malos, ya, ya. Acá. ¿Cómo recomponer el tejido social? Cuando se pierde esta sociedad, ¿listo? Resulta que ya no se trata de que las sociedades se conforman a partir de individuos, es decir, ya no queremos precisamente buscar al compañero o al amigo porque somos una sociedad. Recuerden que evolutivamente eso fue lo que nos mantuvo con vida, que nosotros pues teníamos aquí un compañero, otro compañero y podíamos ir a cazar entre los tres. En el caso de las mujeres, cuidar a los niños era más fácil si todas estaban cerca. Entonces siempre estuvimos creciendo en sociedad, pero como ahora estamos en una sociedad tan individualista, lo que nos interesa es que los demás se comporten y ya no nos interesa entonces salir y tener espacios de esparcimiento, etcétera, sino preferimos simplemente que todo el mundo tenga armas, es el caso de Estados Unidos, que haya más policías supremamente armados, aunque sean mal pagados en condiciones de analfabetismo funcional. Eso quiere decir que no tienen en cuenta algunos países el hecho de una formación también para la policía, lo que termina desencadenando escenarios de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es importante? Uno, tener en cuenta que la sociedad tiene que estar junta porque ello es lo que le ha ayudado a tener éxito y a que podamos seguir estando vivos hasta el presente. Es decir, la carrera del ser humano está determinada por poder unirnos socialmente.
El lenguaje ha jugado un papel determinante en esa carrera. 2. Esas instituciones en el siglo XXI han caído en descrédito. Ya no se considera importante al grupo familiar, no se considera importante al grupo social, sino que vendemos nuestra identidad a diferentes tejidos sociales mucho más pequeños y que deberían ser menos significativos. Entonces, por ejemplo, la persona prefiere asumir que sus posiciones ideológicas son superiores y más importantes a las buenas relaciones con su familia, que la persona, que yo no le hablo a X primo porque es que él es de Nacional y yo soy de Millonarios, un ejemplo, ¿sí? Que, por ejemplo, bueno, ustedes me entienden esa parte, ¿no? Y además, otra cosa es que no estamos estableciendo relaciones sociales debido a que hemos caído en un absoluto individualismo. Importo yo, importa lo que yo desee, y si alguien no hace lo que yo quiero, entonces me pongo de mal genio. No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, yo critico mucho este programa del Defensor del Televidente, el que dan el sábado por la mañana, ¿sí? Porque dicen, es que en tal momento, el martes a las 7 de la noche, soltaron un chiste que era muy pesado y me sentí ofendido. Está bien. Pero, si mal no estoy, creo que los televisores de un tiempo para acá vienen con una cosa llamada control remoto. Y los controles remotos tienen una virtud impresionante y es que permiten cambiar el canal o incluso apagarlo si a uno no le gusta un contenido. Pero no, como en vez de pensar en el resto de la sociedad, lo que hacemos es pensar en el individualismo. Si a mí me ofendió, yo tengo que poner ante los ojos de los demás que me siento ofendido y envíe una carta al Defensor del Televidente. Claro, eso tiene unas ventajas porque pues, hay un modo de regulación de estos medios de comunicación, eso es cierto, pero también eso da evidencia de una sociedad que se queja demasiado y pocas soluciones busca los problemas de los demás y más bien soluciones para sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Ustedes, a partir de esta información, para el próximo video van a hablarme acerca un poquito de qué es ese tejido social, qué entienden por tejido social y cómo la violencia, es decir, estos escenarios, ya sea, propongo un ejemplo, tejido social, por ejemplo, puede ser el de la familia. Si esta familia sufre de violencia intrafamiliar, dicho tejido se va rompiendo porque algunas de esas células del tejido no están funcionando como deberían ser, no trabajan en equipo, sino que luchan entre ellas, lo cual es como si se enfermara esa familia, ¿va? Otro ejemplo, que mi barrio puede ser muy unido, pero resulta que de un tiempo para acá hay pandillas que empiezan a dividirse los territorios, entonces esa violencia ha empezado a afectar ese tejido social. ¿Todo esto en favor de qué? Pues precisamente porque la filosofía agustiniana habla acerca del vivir en comunidad, y ese vivir en comunidad parte desde el amor. Entonces, vamos a hablar de ese vivir en comunidad, llamándolo tejido social, y cómo la violencia puede desfigurar esos términos. Hacen un video de 2 o 3 minutos y lo suben a Classroom. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? Si no hay preguntas,